Muy buenas, soy Marcos Vázquez y te doy la bienvenida al primer podcast del 2024 en Radio Fitness Revolucionario, así que antes de nada, muy feliz año y como publiqué en Instagram hace unos días, no confíes en que 2024 tenga menos problemas, confía en tu capacidad de superar los problemas que se presenten. O dicho de otra manera, cuanto más mejores tus capacidades, más pequeños parecerán tus problemas, o en palabras de Marco Aurelio, no dejes que el futuro te inquiete, lo enfrentarás si debes con las mismas herramientas con las que te armas contra el presente. Y empezamos el año respondiendo consultas. La primera es sobre si es recomendable saltar a la comba o hacer algún ejercicio aeróbico entre series, entrenamiento de fuerza, y vemos qué ventajas e inconvenientes tiene esta estrategia. Hay una pregunta interesante después que puede chocar a algunos y es si es peor ser fumador o ser sedentario, y quizá la respuesta te sorprenda. La siguiente consulta es sobre si es realmente bueno utilizar la opción de posponer el despertador por la mañana, como parece afirmar un estudio reciente. Doy después recomendaciones para las personas que les cuesta comer suficiente para ganar peso o masa muscular y por último hablo del colesterol, o más concretamente de si es interesante hacerse un test para saber el tamaño de las partículas LDL, si esto nos da más información respecto al colesterol total, el LDL, el ApoB y hablo más en general de riesgo cardiovascular. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a nuestros patrocinadores habituales por acompañarnos un año más y hablo por supuesto de Paleobull y de WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía de alta calidad, una crema de cacao, avellanas y dátiles llamada Ambrosia, que está muy buena, tiene distintos tipos de proteína aislada como Panacea, una creatina con electrolitos llamada Savia y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, tiene aceites de CBD de alta calidad, una nueva línea de colágenos enriquecidos con otros ingredientes para la salud de la piel y articulaciones, y también han sacado su línea Canagin con varios productos para cuidar la salud femenina. Podéis echar un vistazo a todos sus productos en paleobull.com y webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas vuestras compras. Y si queréis formaros este año en nutrición deportiva o entrenamiento, os recuerdo que el 20 de enero empieza el curso de nutrición deportiva de Perform Institute y al terminar este curso arranca el de programación del entrenamiento. Puedes apuntarte a cualquiera de ellos y obtener un buen descuento si compras el pack. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/perform, PERFORM, fitnessrevolucionario.com/perform. Y sin más, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, antes que nada y como ya es costumbre, me gustaría también sumarme a las muestras de gratitud que recibes continuamente en los comentarios de Radio Fitness. Y bueno, en mi caso, yo te descubrí durante la pandemia, en un momento también mío, personal de mi vida, bastante complicado, por así decirlo, por no entrar en más detalles. Y la realidad es que para mí fue un antes y un después, el que llegara Invicto a mis manos, el descubrir toda la comunidad que hay detrás de Fitness Revolucionario, tanto la ciudadela interior como el estoicismo, que no solo por Invicto, sino que gracias a ello pues he rescatado los grandes clásicos, tanto a Séneca como a Marco Aurelio. Mi pregunta en realidad son dos preguntas en una. La primera es, creo que ya la has respondido varias veces, pero me gustaría saber tu opinión sobre un poco lo que yo estoy llevando a cabo, ¿no? Es decir, cuando yo entreno fuerza, entre pausa y pausa de ejercicios, me llevo la comba y, bueno, pues aplico una serie de 30 segundos, 35 segundos de saltos de comba o incluso un minuto y pico hasta que llego al fallo. Mi pregunta es si esto, por el hecho de sumar cardio y fuerza, estaríamos con el objetivo de tener esa reducción de grasa. Sería un buen ejemplo, con lo que comentabas en su día, de hacer un cardio suave, un post-entreno de fuerza, o si por el contrario es preferible hacer esas series de comba una vez haya hecho los ejercicios de fuerza. Y el segundo tiene que ver con los spas de los gimnasios. Es decir, a día de hoy casi todos los gimnasios tienen una zona de spa. Mi pregunta es, ¿en qué orden se deberían seguir sauna seca, el pozo de agua fría, la sauna húmeda? Y si se tienen que realizar en un día en concreto o después de los entrenamientos. Muchas gracias y sigue adelante.
Gracias por la pregunta y me alegro de que te haya ayudado Invicto, de verdad. Empezando con lo de saltar comba en los descansos, el entrenamiento de fuerza, pues a ver, va a depender como siempre del objetivo. Si el objetivo principal es ganar fuerza y músculo, meter saltos de comba al fallo entre series no te va a ayudar. He explicado en podcasts anteriores, por ejemplo en el 378 de manera más reciente, que alargar un poco los descansos entre series mejora la fuerza y la hipertrofia porque te permite hacer cada nueva serie un poco más fresco. También comentaba en ese podcast que si los alargas mucho, pues el entrenamiento al final se va a extender demasiado y seguramente tendrás que recortar volumen, que es la variable más importante. Por eso al final tenemos que buscar un equilibrio, pero la premisa básica es que si empiezas cada serie estando algo más fresco, esa serie va a ser más efectiva en términos de ganancia de fuerza y de músculo que si empiezas la serie más fatigado. Y saltar comba un minuto o minuto y medio seguido va a generar algo de fatiga del sistema nervioso central, también va a suponer algo de gasto de fosfocreatina, de glucógeno, sobre todo si lo haces con suficiente intensidad como para llegar al fallo. Por eso, repito, si el objetivo es ganar fuerza y músculo, soy más partidario de aprovechar los descansos haciendo algo de trabajo de movilidad, que siempre es interesante y produce mucha menos fatiga. Sabéis que tenemos, por ejemplo, el protocolo Bambú para mejorar la movilidad, que mucha gente hace tal cual están planteadas las sesiones, pero otras muchas personas, entre las que me incluyo, seleccionamos algunos de los ejercicios para cada articulación y lo realizamos en varios momentos del día. Y yo, por ejemplo, suelo hacerlos entre serie y serie, eso sí, de articulaciones que no esté trabajando en esa serie, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo pierna, pues igual hago movilidad de hombro y al revés. Pero, volviendo a tu pregunta, si el objetivo principal es quemar grasa y generar un gasto calórico mayor, pues sí es buena opción saltar comba entre serie y serie. Sería algo más parecido a un WOD de CrossFit, ¿no? Como que estás haciendo una super serie de un ejercicio más aeróbico como saltar comba y uno más de fuerza. Y eso es válido, vas a gastar más calorías, vas a mejorar el sistema aeróbico, la resistencia muscular y como digo, eso está bien, pero vas a pagar un precio en términos de ganancia muscular y de fuerza. Entonces, no es que sea ni malo ni bueno, sino que va a depender del objetivo perseguido. Dicho esto, hay combinaciones poco recomendables que a veces se hacen en algunas programaciones de CrossFit, como incluir movimientos cargados muy técnicos, como el snatch con barra, dentro de sesiones de alta intensidad. Si te pones a hacer snatches o arrancadas con peso estando fatigado, el riesgo de lesión es alto. Y bueno, también lo es si usas mucha carga con ejercicios menos técnicos, como peso muerto o sentadilla. Por eso se pueden incluir en modalidad circuito también, con poco descanso, pero en esos casos deberías usar pesos bastante alejados de tus máximos, por ejemplo al 60-70% para minimizar el riesgo. Y lo ideal, si no tienes ningún objetivo concreto, es incluir sesiones de ambos tipos, ¿no? Sesiones más puras de fuerza e hipertrofia, donde descansas algo más entre series para que sean más efectivas, y sesiones de alta intensidad que combinen ejercicios de distintos tipos donde mantienes las pulsaciones elevadas más tiempo, con descansos más cortos y que tienen otros beneficios y te van a permitir finalmente lograr un fitness más global, que es lo que finalmente buscamos. Si no lo habéis visto todavía, tengo un vídeo en mi canal de YouTube titulado ¿Estás en forma? Descúbrelo con estas pruebas y creo que sería un buen desafío para proponerse de cara al 2024 y ahí propongo varios objetivos y algunos de ellos les va a costar alcanzarlos a las personas que solo hacen cardio, pero otros objetivos les va a costar a las personas que solo hacen fuerza y para cubrirlos hay que trabajar de manera más global. Así que ahí dejo ese desafío. Y sobre el spa, pues a ver, puedes ir cuando te apetezca. El impacto es pequeño. La única recomendación que te daría es que después de entrenar es mejor sauna o calor que frío. Se ha visto que sumergirse en agua fría después de entrenar fuerza reduce las adaptaciones del entrenamiento. He hablado muchas veces de esto y por tanto lo limitaría a una ducha fría o algo más suave, pero sería más partidario del calor después del entrenamiento. La mayoría de estudios usan sauna seca con menos humedad, como el 20% a 80 grados más menos por 15-20 minutos. Y esto sería un buen enfoque después de entrenar y la inmersión en agua fría la alejaría más del entrenamiento o la dejaría idealmente para días en los que no entrenes. Buenos días, Marcos. Te quería hacer una pregunta que aunque se haya hablado muchísimo ya durante muchísimos años de este tema, pero es algo que me tiene un poco preocupado, ¿no? Y es, bueno, pues el tema del tabaquismo. Ya sé que habrá millones de estudios que lo asocian con el cáncer y demás. Pero yo soy una persona muy deportista, tengo 53 años, me cuido mucho en la alimentación, pero el tabaco es algo que no puedo dejar. Si bien es verdad que no fumo más que 3 o 4 cigarros al día, pero es algo que no me puedo quitar. Mi pregunta concretamente es si realmente es tan dañino a bajas cantidades
¿O debería hacer incluso una reducción más de este consumo o quitarlo del todo? Algo que me cuesta bastante trabajo, la verdad, ya que me preocupa bastante el tema de la salud. Así que nada, esa es mi pregunta. Agradecerte toda la labor que estás haciendo, que estás ayudando a muchísima gente. Venga, gracias y un saludo. Gracias por la pregunta. La seleccioné porque me parece interesante hacer un análisis de esto y creo que se pueden sacar conclusiones interesantes. Como mensaje inicial, que no va a sorprender a nadie, podríamos decir que fumar es uno de los peores hábitos para la salud, pero como siempre, la dosis hace el veneno, o mejor dicho, en este caso, la dosis define la letalidad del veneno, ¿no? Fumar 10 cigarrillos al día es peor que fumar 3 y fumar 20 es peor que fumar 10. Fumar eleva el riesgo de cáncer de pulmón muchísimo, entre 10 y 30 veces, dependiendo de la cantidad fumada, y lo que se hace en algunos estudios es considerar la sumatoria de tabaco consumido en paquetes año. Es decir, si fumas un paquete al día, que son 20 cigarrillos, por 10 años, tu exposición ha sido de 10 paquetes año. Si sigues fumando un paquete al día, 10 años más, tu exposición sería 20 paquetes año y así. En tu caso, sin embargo, si fumas 3 cigarrillos al día, que es un 15% de una cajetilla y lo has hecho por 20 años, tu exposición total ha sido de 3 paquetes año y cada año que pasa tendrías que sumar 0,15 paquetes año, ¿no? Y esto es como la lotería, que cuantos más tickets compres, pues más probabilidades acumulas, ¿no? Y en tu caso, pues compras más tickets que alguien que no fuma, pero muchos menos tickets que alguien que fuma una cajetilla al día. Si miramos las curvas globales de consumo per cápita de tabaco y cáncer de pulmón, son curvas casi idénticas, pero la de cáncer de pulmón está desplazada 25 o 30 años hacia la derecha, porque es una enfermedad que tarda décadas en manifestarse, y vemos también en la curva que el pico de consumo de tabaco se alcanzó, finales de los años 60, principios de los 70, pero el descenso en el cáncer de pulmón no se empieza a ver hasta los años 90 y siguió bajando los años siguientes y todavía está bajando, por suerte, y va a seguir bajando en las próximas décadas, seguro, porque el consumo de tabaco ha seguido disminuyendo. Y el riesgo, como decía, está muy ligado a esa exposición total al tabaco, medida en paquetes año, y el aumento de riesgo depende del estudio que mires, pero hablamos de que se multiplica por 10, 20 o incluso 30, o sea, mucho, pero evidentemente se multiplica mucho más para los que más fuman. Y si hablamos de mortalidad general, el aumento de riesgo es mucho menor que el de cáncer de pulmón, pero es muy marcado. Hablamos de entre el 30 y el 70% más de mortalidad en fumadores, pero también depende obviamente de la cantidad de tabaco acumulado, ¿no? Y esto, a lo largo de la vida, se traduce en que alguien que fuma más de una cajetilla al día perderá entre 10 y 12 años de vida. Alguien que fuma entre media cajetilla y una cajetilla al día perderá de media 8 años de vida, y alguien que fume menos de 10 cigarrillos al día perderá unos 5 años. Y podríamos extrapolar a que alguien que como tú fume unos 3 cigarrillos diarios, pues perdería quizás un par de años de vida. Insisto, esto es en promedio. Como decía antes, es un tema de probabilidades y aquí, como con la lotería, solo podemos hablar de promedios. Y más o menos este es el riesgo que estás asumiendo por fumar, pero comentas en tu pregunta que eres muy deportista y la cuestión aquí sería si eso podría compensar el aumento del riesgo de fumar, y la respuesta depende de la perspectiva. Me explico. En mi libro Vive Más comento que realizar la actividad física recomendada y mejorar nuestra fuerza y V2 Max para estar en el percentil más alto de la población nos puede dar 10 años de vida adicional, además de mejorar mucho más la calidad de vida de los últimos años. Y por tanto, visto así, podríamos afirmar que estadísticamente tienes más probabilidades de vivir más que alguien que no fume pero que no haga actividad física. En tu caso, podrías ganar 10 años por hacer ejercicio y perderías un par de años por fumar y tienes un balance neto positivo de 7 años, más o menos, ¿no? Que no está mal. Y tenemos varios estudios que apuntan en esta línea. Hay uno muy interesante, por ejemplo, que se publicó en The Lancet en el 2018, que comparaba la mortalidad de 122.000 personas en función de su capacidad cardiorrespiratoria, que sería otra forma de decir cómo de buena es su condición física, ¿no? Que está muy ligada a la actividad física que realizan, obviamente, y se observó que las personas que tenían mala condición física, que estaban en el 25% peor, tenían un riesgo de mortalidad los siguientes 10 años un 400% mayor que el grupo que estaba en el 25% mejor, o sea, en el 25% que hacían más actividad física.
De hecho, los investigadores hacían esta comparación en el estudio porque decían que el tabaco eleva de media un 40% el riesgo de mortalidad en ese tiempo, en esos 10 años, y esto es mucho menos del riesgo que tienen las personas que no hacen actividad física. Por tanto, aunque pueda sonar extraño, parece claro que no hacer actividad física o ser sedentario es peor que ser fumador. Después podemos matizar mucho, evidentemente, habrá una cantidad de tabaco diario que es peor que no hacer actividad física, pero parece que es bastante superior a lo que consume el fumador promedio y desde luego es muy superior a tus 3 o 4 cigarrillos diarios. Entonces, la conclusión sería que tienes más probabilidades de vivir más años y mejor que alguien que no fuma y no hace actividad física, pero seguramente vas a vivir menos años y peores años que alguien que hace actividad física como tú y que no fuma. Y lo ideal es que te compares con esa persona para así tener algo más de motivación. Dices que no puedes dejar el tabaco, pero creo que eso es una creencia limitante. La realidad es que puedes, ¿no? Porque muchas personas con características muy similares a ti lo han conseguido, pero es difícil, evidentemente. Si no fuera difícil, nadie fumaría. O si fuera fácil estar en forma, pues todo el mundo estaría en forma. Y claramente no es así. También es verdad que cosas que para ti quizás sean fáciles, como estar en forma, pues son difíciles para otras personas y para ti sea más difícil dejar de fumar que para el promedio de fumadores, ¿no? O de personas que han dejado de fumar. Pero por poder, seguro que puedes y creo que sería un buen propósito para el 2024, así que ahí te lo dejo. Hola Marcos, mi nombre es Andrea y quería hacerte una pregunta. ¿Es recomendable utilizar la función posponer del despertador? Te hago esta pregunta a raíz de un artículo que se ha publicado justamente hoy en un periódico y que, se basa en un estudio reciente publicado por la revista Journal of Sleep Research, en el que se concluye que los participantes del estudio que utilizaron la función posponer mostraron un mejor rendimiento recién levantados en varias funciones cognitivas. No sé hasta qué punto este estudio es concluyente teniendo en cuenta las características de los participantes del estudio. Y he pensado que nadie mejor que tú para que nos aclare esta pregunta. Simplemente quiero aprovechar para agradecer tu trabajo y todo lo que compartes con el resto. Tus podcasts me acompañan en mi día a día. Un abrazo. Gracias por la pregunta, Andrea. Es un tema interesante y sobre el que podemos leer todo tipo de titulares en la prensa. No es verdad que los mensajes clásicos eran en general más negativos, como que usar el famoso botón de snooze o posponer 5 o 10 minutos el sueño era malo, porque entras en un ciclo de sueño y que lo detienes poco después y por tanto fragmentas más el sueño, lo cual en general no es bueno, pero la verdad es que era más una creencia popular que algo basado en evidencia científica. En este sentido, lo único a lo que apuntan varios estudios es que lo ideal es despertarse de manera natural, sin despertador, o lo que llaman en inglés self-awakening, ¿no? Que te despiertas tú mismo, y esto es lógico porque si te despiertas de manera natural, pues el cerebro va a cerrar mejor sus ciclos de sueño, ¿no? Que ya sabéis que pasa por distintas fases. También está la creencia de que podemos poner el despertador para sincronizarlo con los ciclos, porque un sueño promedio son 5 ciclos de 90 minutos cada uno, pero esto es una generalización muy burda y hay variaciones muy grandes entre personas, tanto en duración de cada ciclo como en el tiempo que pasamos en cada fase, por lo que no tiene sentido intentar esa sincronización. Y no solo varía entre personas, sino en la misma persona en distintas noches según un montón de factores, ¿no? Y en mi caso, pues usé el anillo Oura un par de años y veía esa variación. Y más allá de que el Oura tampoco es muy preciso para estimar bien estas fases, pero nos puede dar una visión general. Volviendo al tema del botón posponer, ¿no? Como decía, la mayoría de mensajes hasta ahora eran negativos o recomendaban no usarlo, pero a raíz del estudio que comentas se han publicado muchos artículos en distintos medios que recomiendan usarlo y veremos que la realidad no es ni una cosa ni la otra. Comentemos primero el estudio, que tenía en realidad 2 patas. Una era un análisis observacional a través de una encuesta en 1.700 y pico personas, que concluyó que las personas que usaban más el botón de posponer eran en general de cronotipos más tardíos y sufrían más somnolencia por la mañana. Ya sabéis que hay varios cronotipos que se suelen simplificar como alondras y búhos, ¿no? O matutinos y vespertinos, pero en la práctica es más bien un espectro, pero sí hay personas que tienen más activación por la mañana, por así decirlo, y que de manera natural madrugan más y al revés.
Entonces, ese primer hallazgo del estudio tampoco dice nada. O sea, que las personas que usen el botón de posponer tengan más somnolencia por la mañana es un buen ejemplo de que no debemos confundir correlación con causalidad. O en este caso, seguramente haya correlación inversa. Es decir, como se despiertan temprano y tienen somnolencia por tener un cronotipo más tardío, aprietan el botón de posponer. Es decir, no es que por usar la opción de posponer tengan más somnolencia, sino al revés. Y para salir de dudas, la segunda parte del estudio era ya un ensayo clínico en 31 personas que usaban con frecuencia la opción de posponer y se hizo en laboratorio con un grupo de control. En el grupo de control el despertador sonaba a la hora que tenían que levantarse y se levantaban sin más, y en el grupo de intervención el despertador sonaba media hora antes y los participantes tenían que darle a la opción de posponer 3 veces cada 10 minutos para levantarse finalmente a la misma hora que los otros. Y lo que se vio es que las personas que usaron la opción de posponer solo perdieron 6 minutos de sueño respecto a los que no, lo que indica que se dormían rápido tras pulsar el botón y que no hubo casi diferencias entre los grupos en varios test cognitivos que hicieron al poco de levantarse. Y de hecho, los que usaron la opción de posponer puntuaron mejor después en algunas métricas como velocidad aritmética o memoria episódica. O sea, no hubo casi diferencias, pero los que usaron posponer salieron un poco mejor en estas dos variables. Y la hipótesis que proponen los investigadores es que si te levantas nada más que suena el despertador y te pillaba quizás en una fase de sueño profundo, pues hay una mayor inercia de sueño que se llama y tardas más en espabilarte. Mientras que si aprietas posponer y te vuelves a dormir, entrarás en fases más superficiales del sueño, de tal manera que al volver a despertarte 10 minutos después, lo harás desde una fase menos profunda y habrá menos inercia. Y esto, a grandes rasgos, es lo que dice el estudio. Y como no puede ser de otra manera, se publicaron varios artículos en distintos medios de comunicación con titulares engañosos, y leo textualmente uno de ellos: ¿por qué posponer la alarma del móvil al despertarse es bueno para la salud? Y digo que es muy engañoso porque el estudio tiene un sesgo de selección muy marcado, que seguramente era intencional. Solo seleccionaron a personas que ya usaban la función de posponer y que tenían cronotipos tardíos en su mayoría. Entonces, al hacer lo que estaban acostumbrados a hacer, rendían mejor, lo cual parece evidente. Lo único que podemos concluir de este estudio es eso, que las personas con cronotipos más vespertinos, que les cuesta madrugar, que tienden a usar la función de posponer, pues rinden un poco mejor que si les impides usar esa función y se tienen que levantar nada más sonar el despertador. Para poder sacar más conclusiones, habría que comparar con personas que no sienten la necesidad de posponer el despertador y que no lo hacen de manera habitual. Y con alta probabilidad estos rendirían mejor porque serán en mayor proporción cronotipos matutinos que genéticamente rinden mejor a primera hora. ¿Y cuál sería la recomendación a partir de todo esto? Pues que si te resulta fácil levantarte sin más cuando suena el despertador, pues que lo hagas. Y si eres de los que les cuesta y que notas que te ayuda a apretar un par de veces la opción de posponer, pues que lo hagas también, porque seguramente encajes en ese perfil y no te va a afectar negativamente. Dicho esto, hablamos del supuesto en el que te hayas ido a la cama a tu hora y hayas dormido suficiente, ¿no? Si duermes 5 horas, pues da igual el cronotipo que tengas, que si suena el despertador vas a sentirte somnoliento, ¿no? Al final, las horas que duermes y la calidad de ese sueño es mucho más importante que si usas la opción de posponer o no. Hola Marcos, soy Gerard, un chico de 24 años que te descubrió hace 2 añitos y pico con el libro de Invicto, y desde ese momento que te sigo en el podcast porque la verdad que me cambió la vida, así que estoy muy agradecido contigo. Y bueno, mi pregunta va dirigida a, como te digo, yo soy un chico joven que mido 1,94, soy bastante grande y toda mi vida he practicado baloncesto, ¿vale? Lo he compaginado con el gimnasio porque me gusta el tema de la salud y la alimentación saludable. De hecho, estoy en el último año de la carrera de nutrición y me quiero dedicar a ello. Y bueno, mi pregunta va encaminada a, ahora, por ejemplo, estoy en una etapa de volumen en la que mis requerimientos energéticos son muy grandes porque también tengo un estilo de vida activo. Estoy en casi 5.000 calorías y me cuesta subir de peso, ¿vale? Cumplo bastante con la dieta, intento que sea saludable, pero sí que es verdad que es difícil para mí comer tanta cantidad. Y mi pregunta es, en el momento que yo quiera hacer una definición o cuando ya acabe la definición y esté en una etapa de mantenimiento, igualmente van a ser muchas calorías para mantener el peso. Entonces a mí siempre me ha gustado lo que tú comentas, ¿no? De la dieta paleo, hacer ayunos intermitentes, no estar siempre con la sensación de pesadez. Me gusta ir con el estómago vacío, me siento que tengo más energía y, sin embargo, con tantas calorías, pues como que me cuesta. ¿Qué estrategia utilizarías tú en mi caso y con mi estilo de vida sin que tener que comer tanto, ¿no? Pero llegando a esas calorías?
Bueno, se me acaba el tiempo, así que no me alargo más. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias, Gerard. A ver, comentas que estás intentando ahora hacer algo de volumen, ¿no? Para subir un poco de peso, y aunque la inmensa mayoría de personas tiene el objetivo opuesto, perder peso, también hay casos como el tuyo, ¿no? Sobre todo en deportistas con un gasto energético elevado, a quienes les cuesta subir de peso, sobre todo si hacen ayuno intermitente, si no quieren consumir nada procesado, etcétera. Y en estos casos, mi recomendación general es que flexibilices un poco y asumir que tendrás que hacer algunos ajustes y ser un poco más permisivo, porque si no te va a resultar casi imposible. Por dar algunas ideas, te diría que comiences con un aumento calórico gradual, por ejemplo, sumando 200 calorías cada 2 semanas o algo así para irte adaptando. Tendrás que reducir los ayunos intermitentes o al menos no hacerlos a diario, porque cuanto más restrinjas la ventana de alimentación, pues más te va a costar meter suficientes calorías ahí. Y es posible que tengas que añadir alguna comida adicional para no terminar muy lleno en cada comida. Y mientras que en definición recomiendo generalmente aumentar la proteína y la fibra porque son saciantes, en volumen recomiendo lo contrario, bajar algo la proteína, tampoco mucho porque es necesaria, pero no vas a perder masa muscular en volumen, aunque estés en niveles de 1.3, 1.5 gramos por kilo, con eso es suficiente. Y reduce también los alimentos muy ricos en fibra. Por ejemplo, come arroz blanco en vez de arroz integral, reduce verduras con mucha fibra. Como vas a comer mucha comida, pues vas a tener suficiente fibra, aunque priorices alimentos con menos fibra proporcionalmente. Prioriza frutas más calóricas, por ejemplo, come más plátano o mango que fresas y arándanos, dátiles, come también fruta deshidratada como pasas o ciruelas pasas. Sé generoso con el aceite de oliva en las ensaladas, come menos frutos secos y más crema de frutos secos, que son menos saciantes y se absorben mejor sus calorías. Mucha gente que quiere perder grasa tiene miedo a los frutos secos porque son muy calóricos, pero si los comemos enteros se ha visto que no absorbemos como un 20-30% de esas calorías, al menos, que sí absorbemos si los comemos en forma de crema. O en vez de lentejas, prueba con pasta de lentejas, que es también muy nutritiva, pero te llena menos y podrás comer más. El chocolate con almendras, pues es otra forma sencilla de meter más calorías de calidad, y mi arma secreta sin duda para estos casos son los batidos. Si haces un batido con un scoop de proteína, que son 30 gramos, leche entera, un yogur griego, 2 plátanos, 1 o 2 cucharadas de crema de almendras, pues tienes ahí 700, 800 calorías o incluso más que entran muy fácil al ser líquidas, que se digieren rápido, que se absorben mejor. Y aunque quieras priorizar comida real, que es lo ideal, por supuesto, no tengas miedo a comerte un postre de vez en cuando, como un flan, como arroz con leche, o usar un pan de calidad con las comidas, o incluso una pizza de vez en cuando. Al final, cuanto más entrenes, más flexibilidad tienes también con la comida, y en tu caso, esa flexibilidad puede ayudarte. Entonces iría por ahí. Al final buscamos mantener una buena calidad global de la dieta basada en comida real, pero haciendo algunos ajustes que te van a permitir comer más calorías, ganar ese peso que necesitas, pero sin sentirte súper lleno y sin recurrir tampoco a ultraprocesados. Y si quieres hacer después una fase de definición, pues revierte algunos de estos consejos para adaptarlos a la ingesta que necesites, ¿no? Al final hay ciertos principios, pero que debemos adaptar a los objetivos que persigamos en cada momento. Muy buenas, Marcos. ¿Qué opinión tienes sobre el test Liposcale que determina el tamaño y el número de partículas de varias lipoproteínas? ¿Merece la pena analizar el tamaño de las partículas LDL? Si tienes el LDL muy alto y las partículas son grandes, ¿quiere decir que no hay riesgo? Muchas gracias por todo lo que nos enseñas. Es una buena pregunta. A día de hoy la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y se ha hecho mucho esfuerzo en identificar marcadores que nos puedan dar una idea del riesgo que tenemos. Y ya adelanto que no hay marcadores perfectos porque los infartos o los derrames cerebrales tienen multitud de causas que incluye aspectos que no controlamos como los genes o el puro azar, pero como siempre hay una parte importante que sí controlamos y que influye mucho en nuestro riesgo. Como sabéis, el primer marcador generalizado que se utilizó fue el colesterol total desde los años 60 del siglo pasado y es mejor que nada, por supuesto, pero es muy impreciso. De hecho, medir nuestra capacidad cardiorrespiratoria o nuestra condición física en general nos da mucha más información y es mejor predictor de riesgo cardiovascular que el colesterol. Entonces, no es inútil saber nuestro nivel total de colesterol, pero tampoco sirve de mucho.
De hecho, muchos estudios concluyen que los niveles de colesterol asociados a menor mortalidad están entre 220 y 240 miligramos por decilitro. Es decir, si nos imaginamos una gráfica que en el eje horizontal tiene niveles de colesterol y en el eje vertical el riesgo de mortalidad, veríamos que la gráfica tiene forma de U, donde el punto más bajo, de menor riesgo, está entre esos 220-240 que decía. Y después aumenta por ambos lados, es decir, las personas que tienen 280 tienen más riesgo, pero también las que tienen 160. Pero, una vez más, correlación no implica causalidad. Muchos investigadores opinan que podría haber también causalidad inversa y que no es por tanto que tener bajo colesterol cause más mortalidad, sino que muchas enfermedades como el cáncer parecen reducir el colesterol y que esto explicaría esa curva en forma de U. Otros investigadores, sin embargo, aunque aceptan que esto sea parcialmente cierto, proponen que también hay causalidad en el sentido opuesto, es decir, que tener bajo colesterol sí puede elevar la enfermedad y ambas pueden ser ciertas, ¿no? Puede haber perfectamente una relación bidireccional. De hecho, en biología son raros los casos donde no se encuentra esta forma de U, tanto si hablamos de glucosa, de vitamina D, de presión arterial, de casi todas las variables fisiológicas, por no decir todas, hay un rango óptimo y tanto niveles superiores como inferiores suelen ser peores y parece lógico que esto sea así también con el colesterol. Pero, como decía, en general hay una correlación baja entre niveles totales de colesterol y enfermedad cardiovascular, lo que lo convertía en un indicador poco fiable. Más tarde se empezó a distinguir entre el colesterol HDL y el colesterol LDL y se llamaba bueno al primero y malo al segundo. Pero esta terminología no es muy acertada porque colesterol no hay más que uno, es la misma molécula, y cuando hablamos de HDL o de LDL nos referimos en realidad a las lipoproteínas que transportan este colesterol. Serían como los barcos que mueven el colesterol por la sangre, las lipoproteínas LDL lo llevarían hacia las arterias y las lipoproteínas HDL lo recogen para llevarlo de regreso al hígado. Pero lo que se transporta en ambos casos es colesterol, bueno, y también triglicéridos que viajan también en estas lipoproteínas. Entonces, a partir de este conocimiento, se observó que el colesterol LDL o la cantidad de colesterol total que transportan las partículas LDL es un predictor mucho mejor de riesgo coronario que el colesterol total. Y esta es la variable que aparece en la mayoría de analíticas convencionales. ¿Qué ocurre? Que más recientemente se ha visto que más que saber cuánto colesterol transportan las partículas LDL, que es el llamado LDL-C, es más relevante el número de partículas LDL en circulación, que es el llamado LDL-P, que es más caro de medir y por eso no está normalmente en las analíticas clásicas, a pesar de ser mucho mejor indicador. Al final son estas partículas LDL, bueno, y no solo estas, ahora hablaré de ello, pero son principalmente las partículas LDL las que inician el proceso de formación de la placa de ateroma tras cruzar o tras incrustarse en el endotelio de las arterias. Y conectando ya con tu pregunta, varios estudios parecían indicar después que no solo importa el número total de esas partículas, sino también su tamaño, y que las partículas LDL más pequeñas eran más peligrosas que las grandes porque tenían más posibilidad de incrustarse en el endotelio y causar estos problemas. De hecho, en algunos artículos o podcasts de hace muchos años, yo mismo hice alusión a estos estudios y si me hubieras preguntado hace, 5 años, te hubiera dicho que sí que merece la pena conocer la distribución del tamaño de las partículas y no solo el número total. Pero más recientemente se han publicado nuevos estudios que ponen en duda esta idea y que indican que si conocemos el número total de partículas LDL, o mejor todavía, el ApoB, porque hay partículas aterogénicas que no son LDL, aunque el LDL representa el 90% más o menos de estas, pero saber el ApoB, que representa las partículas LDL y otras que pueden ser también aterogénicas, sabemos que este ApoB es a día de hoy el mejor predictor. Y si sabes este valor, el ApoB, la distribución de tamaños o si tienes más partículas grandes o pequeñas parece aportar poca información adicional. Y el motivo, simplificando, sería que si bien es cierto que las partículas grandes tienen menos riesgo de incrustarse en las arterias, cuando lo hacen liberarían más colesterol y contribuirían a mayor formación de ateroma que las partículas LDL pequeñas y por tanto la menor probabilidad de choque, entre comillas, contra las arterias se compensa al menos parcialmente con una mayor liberación de colesterol cuando se produce este choque y que por eso parece poco relevante el tamaño. Y no estoy diciendo que no importe nada, o sea, podría haber todavía cierto beneficio de que sean más grandes en promedio, pero en el mejor de los casos va a ser un indicador muy secundario al ApoB
Y si el ApoB es alto, no pienses que estás exento de riesgo porque tengas un mayor porcentaje de partículas grandes, porque parece que no es así. Pero también ocurre lo contrario, ¿no? Podrías tener un ApoB relativamente alto, pero tener un riesgo total relativamente bajo porque estás bien en otros muchos factores que también influyen, ¿no? Entonces, al final, hay muchas variables que analizar. Este tema, por supuesto, es complejo y por no enrollarme más voy a ir al grano, pero si buscáis en Google Fitness Revolucionario, la guía del colesterol, tenéis mucha más información sobre por qué el ApoB es lo que más nos interesa conocer y también un test que te da esta información y otros biomarcadores que son también relevantes para estimar el riesgo, como la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, los triglicéridos, la homocisteína, etc. También se está poniendo el foco últimamente en la lipoproteína A o la LPA, que no es lo mismo que el ApoA o apolipoproteína A, que es otra cosa y parece un poco trabalenguas. Y no quiero enrollarme mucho, pero la LPA es también un buen predictor de riesgo junto con el ApoB, pero por desgracia es bastante genético y no responde muy bien a cambios de estilo de vida. Por eso, a día de hoy, por resumir, sí creo que merece la pena invertir en saber tu ApoB. Toda la evidencia apunta a que es el mejor predictor si hablamos de un solo marcador y tendremos más información todavía si lo complementamos con otros como la proteína C reactiva, homocisteína, resistencia a la insulina, etc. La evidencia, como digo, es muy clara y seguramente en unos años se mida ya este valor, este ApoB, en las analíticas tradicionales de la Seguridad Social o los estándares de cualquier laboratorio, pero de momento hay que hacerse un test especial, como el que decía antes, que merece mucho más la pena que saber el tamaño de las lipoproteínas. Y repito, si buscáis Fitness Revolucionario, la guía del colesterol, en Google tendréis más información porque es un tema que da para mucho y que por desgracia se tiende a simplificar desde ambos extremos, ¿no? Por un lado, mucha gente sigue pensando que el colesterol es malo y que cuanto más bajo mejor, pero en el extremo opuesto hay también gente afirmando que el colesterol no importa o peor, que no hay relación entre el LDL y la enfermedad cardiovascular. Y esto tampoco es verdad como espero haber conseguido explicar. Y esto sería todo por hoy, pero antes de despedirme, 2 favores rápidos. El primero es que si te gusta el podcast y si has llegado hasta aquí es porque te gusta, espero. Así que déjanos una revisión en Spotify, iVoox, Apple Podcast o la plataforma que uses para escucharlo. Y el segundo favor es que te sumes a nuestra lista de correo gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde además de novedades comparto reflexiones y recomendaciones que no publico en ninguna otra parte. Y, por ejemplo, en una newsletter reciente hablaba de la llamada ley de Benford de la controversia, que nos dice que la pasión que alguien muestra en una discusión sobre un tema suele ser inversamente proporcional a la información que tiene sobre dicho tema. A nivel general, cuanta menos información haya sobre un tema, más controversia existirá. Por ejemplo, en la antigüedad había debates acalorados sobre lo que habría al final de la Tierra. Un gran acantilado, terribles monstruos. Los humanos rellenamos los vacíos de conocimiento con nuestras propias ideas y emociones, que son distintas en cada persona. Ahora que sabemos que la Tierra es redonda, no existe controversia ni hay discusiones acaloradas sobre este tema. La conclusión de lo anterior es que las cosas que más enfurecen a algunas personas son precisamente las cosas que menos entienden. Ante cualquier discusión, pregúntate si tu opinión se basa más en datos o en sentimientos. ¿Tus conclusiones son el resultado de analizar la información existente o de cómo te sientes? Muchas personas reemplazan pensar por sentir. No seas una de ellas. Y ahora sí me despido, gracias y hasta la próxima.